Pero creo que uno de los grandes temas de la política no es por qué haces política, sino para quién haces política. Si no tienes claro para quién haces política, entonces no eres útil y entonces no estás en el lugar que te corresponde. No te importa lo que le pasa a la gente que tiene que pasar por ese bache. Entonces, el gran tema de para quién haces la política es ¿cuál es la política pública? Es la persona, cabrón. O pienso en las mamás, que es parte de mi historia. Yo me quedé con mi mamá desde que tengo 6 años de edad, desde que se divorciaron mis papás. Y entonces, pues la mamá tiene que salir a trabajar, perfecto. ¿Y el niño? Pues si le quitas las estancias infantiles, les quitas las guarderías, les tumbas la escuela de tiempo completo, viene y me invita y le digo, ¿y por qué yo? Sí, yo cuando iba a Mazatlán, porque estaba trabajando en México en la organización, me iba a surfear los domingos, los sábados y los domingos. Entonces me dice, porque la gente te cree. Ninguna tolerancia con ese tema. Así es. Ninguna. Pública, privada, es tolerancia cero al acoso. Los sinaloenses estamos acostumbrados al talento, al coraje, a la garra. ¿Por qué habríamos de conformarnos con unos cuates que son mediocres cuando nosotros no lo somos? Así es. ¿Vas a ganar? Voy a ganar porque las mujeres van a salir a votar. Fíjate cómo te lo estoy diciendo. Tal cual. Yo cuando les digo, soy Juan Alfonso Mejía, soy profesor, soy mazatleco, me quedé con mi mamá desde que tengo 6 años, ella trabaja en el ISSSTE y si estoy hablando con ustedes es porque una mujer me sacó adelante y las mujeres no saben echarse para atrás. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número 1 del universo. Viendo con mi hermano Rodrigo y mi hermano Sócrates Arodi. ¿Cómo estás, carnal? De maravilla, carnal. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien, carnal. Muy bien. No me puedo quejar. La neta, esta experiencia con el eclipse, güey, me cambió la vida. Sí, por ¿verdad? completo. Qué hermoso. Qué hermoso estuvo el eclipse, ¿verdad? ¿Cómo lo viviste? Fueron 4 minutos muy poderosos, pero lo que más me llamó la atención fue que el eclipse estuvo desde las 11:07 y se acabó a las 11:11 cuando a las puras 11:11 ¡pum! Salió la luz. Me llamó mucho la atención porque ese es un portal también muy poderoso. Exacto. Para mí. En el caso personal. Sí, hay sí. gente que puede decir que los números, pero para mí la numerología es muy importante. Entonces, al ver ese portal, en esa hora dije, esto es un mensaje más allá de lo que muchos pueden ver. Sí, claro. El eclipse fue un portal, carnal, que se abre. Y yo aproveché, fíjate, para intencionar, para prender una veladora, estar tranquilo. Más allá de pues eso, muchas veces estamos a las carreras y demás, ¿no? Pero me di como ese tiempo. Estuve como que en ceremonia. Fue una ceremonia, fue un ritual. Yo estaba en Mazatlán, yo estaba en Punta Delfín. Está lejos de lo que es Mazatlán. Pero cuando pasó el eclipse fue un... O sea, se escuchó, güey, se sintió una energía. Y también era como que cada quien estaba en su trip, en su rollo. Sí. Era algo muy Aunque personal. había mucha gente, cada quien estaba en su experiencia. Y muy unida, güey. Y luego lo más perro es que no hubo nada de violencia, no hubo saldos negros. O sea, no pasa nada de lo que normalmente en eventos masivos suele pasar. Sí. La energía se sentía diferente. Fue una ceremonia donde... Oye, qué bonito está Mazatlán, ¿no? Mazatlán es una ciudad impresionante. Mira, lo malo, carnal, es que ya los hot dogs valen 70, 80 pesos. Eso significa que ya está caro. Que ya hay más lana también, ¿no? Antes podías ir a Mazatlán más acá con un recurso más limitado, ¿no? Ya Mazatlán, pues sí, ya es más exigente, ¿no? Exigente. Y va subiendo también de nivel. Así es. De hecho, aquí pueden ver, aquí va a salir el link. Grabé un video cómo vivimos el eclipse. Aquí en YouTube lo pueden ver. Está muy perro. Ahí se ve cómo lo vivimos, cómo se vivió en Mazatlán. Los hot dogs, las costumbres. Hice algunas entrevistas, güey, con muchos gringos. Ajá. Había mucha gente de Estados Unidos y de Canadá. Eso me llamó mucho la atención. De que platiqué más que con mexicanos, con mucha gente de fuera. Sí, hoy en día hay mucha gente que emigra aquí
y decide pasar su vejez en Mazatlán, carnal. Pues Así que la energía de Mazatlán se siente bien bonita. Pues hoy tenemos a un mazatleco aquí Así en el programa. Hoy tenemos Sí. a Dale la un bienvenida. doctor en Derecho Sí. desde la París de Sorbonne. O ¿cómo se dice? Bienvenido, Juan Alfonso Mejía. Quizás los hot dogs están a 70, 80 pesos, pero ahí todavía en Mazatlán hasta un pobre se siente millonario. Ándale, ya decíamos bien. Muy importante, muy Sí. importante, ¿eh? Qué bueno que ahora sí que fue de Mazatlán para el universo, ¿no? Y que estuvimos ahí. Así fue. Yo le fui a dar un beso a mi madre, estuve con la gente que quiero, que amo, con mis amigos, me faltaron mis hijas, Natalia y Nicole, y les mando un beso enorme. Un saludo enorme a Natalia y Hay Nicole. hay un gringo que me dijo, yo te voy a dar 3 recomendaciones. Y una de ellas que me dijo, él ya sabía lo que iba a ver. Yo iba a la deriva, yo no sabía qué iba a pasar realmente. Yo iba con la perspectiva de que iba a pasar un eclipse, pero pues con la duda si realmente iba a pasar. Me dice, asegúrate de estar con las personas que amas en ese momento. Y abrázalos y díselos. Ajá. Y yo sentí la misma vibra. Se pone, se cierra y todo el mundo empezó a gritar y mira lo que está pasando y nada más, ¿qué debes de hacer? Y creo que eso es el punto, ¿no? 2 comentarios de lo que acaban de decir que me quedo. Dices, saldo blanco. Como si estuviéramos ya esperando que algo malo suceda. O sea, nos quieren acostumbrar a que algo malo suceda y no debe de ser así. Y la otra, qué importante es fluir con la fuerza del universo, Así es. la naturaleza. Por eso los que nos gusta surfear, nos dejamos ir con la ola con todo. Sí. Eres el primer mazatleco que viene aquí. No, hombre, pues es una distinción. Así es. Qué bonito. Muchas eso de gracias. la- Gracias, qué mi bonito querido eso de la Rodrigo y ola. Sócrates. Gracias. Y Qué aquí bonito. viviendo. Aquí en Viviendo. Viviendo es porque si tú ves aquí el nombre es, me di cuenta que estaba, cuando vi, me di cuenta que estaba viendo. O sea, que es viendo. Y además que no he dejado de estar volteando a ver los detalles porque en los detalles luego hay muchos símbolos. Así es. Y entonces, pues la verdad es que En los detalles está Dios. así es. ¿Cómo vives No, tu conexión con Dios, Oye, con tu Dios interno? Pues espiritualmente, yo creo que es algo que siempre quieres seguir creciendo. Eso es muy importante. Tienes que estar bien contigo mismo, con aceptarte como eres. Y yo creo que es algo que tengo que seguir, quiero seguir buscando y buscando y buscando. Y la idea es esta, hasta un punto donde te mires al espejo y no te dé miedo lo que estás viendo. Al contrario, que te sientas tranquilo y digas gracias. Y aceptarte, ¿no? Es muy importante. Y esa es, para mí creo que es muy importante decir gracias. Tengo este recuerdo de mi abuela que me decía, mire lo que usted está viendo en el espejo, ¿qué ve? Y decía, yo no sé, abuela, ¿qué debo de ver? Simplemente reconocimiento. Y yo me le quedaba viendo, ¿por qué reconocimiento? Reconocimiento el que usted tiene que sentir cuando se vea a sí mismo y se sienta tranquilo. Ok. Eso es lo que busco. Qué bonito. Yo te quisiera preguntar qué se siente estudiar en ese lugar que mencioné al principio. Ser Bueno, doctor en tu carrera. A ver, la verdad es que vivir en el extranjero es una chulada. Tener la posibilidad, porque te tienes que saber agradecido de que no todo el mundo lo puede hacer. Yo me pude finalmente ir, ya lo platicaremos aquí, cómo sucedió. Pero pues estar en esa universidad que nace allá en el siglo XV y la Sorbona y todo esto, pues es algo que te va a transformar para toda la vida. Y es el famoso método cartesiano, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué es ese método cartesiano? Y ya luego te dicen, pues mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Aquí para todos eres bruto hasta que le demuestres lo contrario. Oye, para la Bueno, gente que no sabe dónde estuviste. Mira, estuve estudiando en Francia, en París. Estuve estudiando una maestría en políticas públicas y luego estuve estudiando un doctorado en ciencia política. Total que me quedé viviendo 6 años. Creo que lo interesante de esa experiencia es que cuando llegué a Europa traía 143 libras, algo así. O sea, yo traía unos dólares, los cambié, 143 libras. Me fui a Cambridge, ya les contaré bien. Lo cierto es que pues no conocía bien dónde iba a llegar, dónde iba a estar. Y cuando llegué a Francia, no hablaba ni una frase. Así es que me hice amigo de un profesor que me daba clases de francés, del vato que vendía al árabe que estaba en la tiendita, y les dije, es que yo vengo a la Sorbona. Y me decían, ¿qué? A la Sorbona. Y me decían, ¿estás loco? Yo soy tu profesor, no hablas francés. Y el otro me decía, ni nosotros entramos, no me voy a regresar
si no regreso con un título de doctor de la Sorbona. Me tomó 6 años, pero lo logré. ¿Parlez-vous francés? Poquito. No, yo nomás me sé je m'appelle y cosas muy básicas. Ándale, yo decía casi así, je m'appelle y ya decía Juan y me salía todo el tema latino, pero lo cierto es que maravilloso. Al final de cuentas yo había leído 93 biografías cuando me gradué de la universidad. Todas de esas, las que más me llamaban la atención eran de Francia y decía, pues debe haber algo ahí. Y la ciudad te atrapa. Te atrapa y eso quiere decir, como la ola, te revuelca. Okay. Si no sabes respirar, te hunde y te ahoga o te saca a flote. ¿Cuál crees que sea la diferencia de Europa y de México? Porque allá puede haber más facilidades ¿por qué la vida es tan distinta? A ver, creo que hay una cosa que nosotros o que ellos tienen que aprender de nosotros. Okay. Y es que se toman las cosas muy a pecho. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que nos la vamos llevando, tranquilo, no es tan grave, hombre, ahí vamos. Y allá, bueno, pues hacen guerras mundiales, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que sí creo que hay que aprenderles? Pues que hay un Estado con E mayúscula que ahí está. Y entonces, a mí me daban 300 euros nada más por ser estudiante, no importaba si yo era de fuera, si alguien caía enfermo, incluso uno, igual siendo extranjero, el Estado entra y paga, tú terminas pagando 20 euros, ¿no? Que será 100... Sí, como un deducible, ¿no? Sí, un deducible, prácticamente nada. La educación de primerísimo nivel. Entonces, lo que es educación, lo que es salud, lo que es vivienda y seguridad, bueno, pues caminas en las calles y no tiene nada que ver con lo que vemos. Así es que, pues esas 4 cosas creo que yo, eso sí, digo, ¿cómo le hacemos para traerlas acá? No, para que esa experiencia la vivamos a nuestro estilo aquí. Y hoy que estás como candidato para diputado federal, ¿cómo la vas a traer aquí? ¿Cómo vas a legislar para lograr eso? Mira, a ver, lo mío, yo creo que lo mío son las injusticias sociales. Okay. Eso es lo mío. Okay. Entonces, ¿cómo le haces para que niveles un poquito el piso? Para que todos tengamos más o menos, si no las mismas oportunidades, que no vengas de tan atrás. Porque yo no creo que la gente no es que no le eche ganas, sin caer en el echaganismo, no. La gente sale y todos los días se parte el alma, pero viene de muy atrás. Entonces, mi tema ha sido la educación para combatir injusticias. Y tengo 15 años, 16 años en cómo le hago para construir una escuela que le permita al niño desafiar su contexto, la banqueta de su casa. ¿Qué herramientas necesita para desafiar en la Lomita, aquí, o para desafiar en Guasave, o para desafiar en Mazatlán, o en La Concha, en Escuinapa? Y para eso, si no sabes, por ejemplo, leer, escribir y comunicarte, no puedes hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque lo practico con mis alumnos en la UAS. Yo soy profesor en la universidad y eso es lo primero que les digo. Yo vengo a enseñarles a leer, a escribir y a comunicarse. Lo demás forma parte de una excusa. ¿Y qué te motivó a ser profesor? Compartir. Compartir. ¿De qué se trata el tema de ser profesor? De compartir. ¿Qué es lo que tú llegas ahí y les das? Y sobre todo, tú eres el que más gana. Sí. ¿No? Como profesor, tú eres el que más gana. Llevo 13 años como profesor y eso al final de cuentas te alimenta. ¿En qué? En que lo importante es, otra vez, cómo tomas herramientas para poder desafiar el contexto allá afuera. Para mí el gran tema son las inequidades, la falta de oportunidades. Cuando dices, sale el salón de clases o cómo le vas a hacer para que legislando, el tema creo que tiene que ver con esos apuntes, la escuela, aprendizajes mínimos necesarios. Ya me meteré en ese rollo, que es cómo le haces para que las escuelas con peores condiciones tengan los mejores resultados educativos, como lo hicimos, por cierto, en el 2019, cuando pasaron los sinaloenses del lugar 27 al número 2 a nivel nacional. O la inseguridad. ¿Cómo le haces con la inseguridad? A la inseguridad la combates con oportunidades. Si tú no le das esa oportunidad, alguien más se la va a venir a ofrecer. Así de sencillo. O pienso en las mamás, que es parte de mi historia. Yo me quedé con mi mamá desde que tengo 6 años de edad, desde que se divorciaron mis papás. Y entonces, pues la mamá tiene que salir a trabajar, perfecto. ¿Y el niño? Pues si le quitas las estancias infantiles, les quitas las guarderías, les tumbas la escuela de tiempo completo,
pues el niño va a pasar como me pasó ayer con Jacobo en una colonia, que ahí les enseñaré la foto, me agarra de la mano y me dice, ven, vamos a darle una cachucha a mi papá. Y ahí caminamos 3 cuadras para darle una cachucha al papá. Y el niño tenía 4 años en la calle. 4 y no era el único, o sea, había como 6, 7, 8 plebes así. Entonces, ¿dónde está ahí la institución que te va a ayudar? Y la escuela, yo creo que es, lejos de ser un problema, es una gran solución. O sea, tú te vas por la educación, pues. Totalmente. No, sí, es muy válido y es muy factible. Ahorita que mencionabas el tema de tus papás, hay un rumor, se dice que tu papá fue doctor del Señor de los Cielos. Mira, te voy a decir una cosa que nunca he contado. Qué mejor que hacerlo aquí en Viviendo. A ver, ya se puso bueno. Y gracias por compartir, ¿eh? Yo creí que ya estaba bueno, ¿eh? A ver, déjame decirte una cosa. Yo soy ciertamente doctor en ciencia política. Terminé estando becado por el Estado francés, becado por el Estado mexicano. En algún momento yo llegué con esos 100 y tantas libras que te decía, y en algún momento me encontré con 2,600 euros al mes. ¿Okay? De nada, pum, pasé a ser un burgués casi. Pues. Porque gané esa beca europea que es la beca Excelencia Eiffel. Pero eso, cuando pienso en ello es, sí, pero ¿cómo llegué ahí? Y es que yo llegué a Europa sin nada. Y fui restaurantero, bueno, mejor dicho, mesero, no restaurantero. Y luego cuando pude ascender, fui velador. Y entonces saqué la maestría de velador, ¿no? Entonces, de ser doctor, para llegar a ser doctor, primero fui velador. Y estuve trabajando como velador 1 año. Todos los días. Todos los días. Estuve en París 6 meses antes y nunca me senté ni a tomar un café. Y entonces, cuando dicen, oye, ¿cómo llegaste a ser doctor? Bueno, la verdadera historia es que yo salí de México por una razón que todavía desconozco. Pero lo cierto es, tú me preguntas de manera puntual, ¿tu papá era el doctor del Señor de los Cielos? Eso no lo podría responder. Lo que sí te puedo responder es que hace 27 años que todos los días extraño a mi papá. Todos los días. Gracias. ¿Qué le pasó? No sé. No sé. Yo me quedé con mi mamá desde que tengo 6 años. Desconozco bien a bien, solamente pues empiezan esos rumores de que está pasando esto, que está pasando aquello, y entonces no terminas sabiendo cuál cosa es cierta, cuál no. Empiezas a ver cosas extrañas y entonces lo único que te puedo decir es, agarré con un primo que trabajaba en Aeroméxico y le dije a mi mamá, voy a ir a Guadalajara. Ah, ok, mijito. En Guadalajara le toqué a un primo, le trataba en Aeroméxico, me vendió uno de esos boletos que tenían los que trabajaban en Aeroméxico de $300. Si se llenaba el avión no te subes. Me quedé 36 horas en Los Ángeles. Finalmente aterricé en Londres. Oye, y todo eso, pues mi mamá no sabía qué estaba pasando. Dijiste tu papá y no, pues no sé, dijiste. ¿Tú ya no supiste nada de tu papá? No, ya no supe qué pasó con mi papá, solamente pues esta llamada donde un día lo que me pasa aquí justamente en Culiacán es un señor que me ve en la calle, en la escuela justamente, y me dice, te veo muy tranquilo. Y no, sí, ¿por qué? Y me dice, pues tu papá lo secuestraron. ¿De qué me estás hablando? Pues que secuestraron a tu papá. Yo vivía en ese momento en Culiacán, yo trabajaba en Culiacán, pero no vivía con mi papá. Quizás pues igual por lo mismo, porque yo había crecido de una forma... ¿Y no tenías una relación con él? Sí tenía una relación, digo, mi papá siempre estuvo presente en su forma, en su estilo, pero pues yo no vivía con él, yo rentaba un cuartito en Las Quintas, un cuartito de, no sé, 7 metros cuadrados ahí, muy a todo dar la familia. El caso es que viene y me dice, pues te veo muy tranquilo y yo pues no sabía por qué debía estar intranquilo. Y entonces, al final de cuentas, pues dije, bueno, que sí está pasando algo, voy y toco y
¿Qué y sentiste lo cuando busco. te dijeron que tu papá estaba secuestrado? No, bueno, pues más que no sabía si estaba secuestrado. Ajá. O sea, tu papá no está, voy y lo busco. También pues busco a su familia y no hay nadie. Y entonces, ¿qué hice? Pues era un momento donde fue muy complicado, porque hoy que he pasado 27 años, también es, ¿dónde lo lloras? Sí. ¿No? ¿Dónde lo buscas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces me imaginaba siempre, cuando yo estaba en Europa, que un día a la vuelta de la esquina me iban a gritar Juan Alfonso. Pero han pasado 27 años. ¿Qué pasó? No sé. Oye, Juan Alfonso, ¿y no crees que tu vocación ahora como funcionario público y como servidor público te llegue por esa injusticia? ¿Te llegue también por lograr que muchos adolescentes no vivan lo mismo que tú? A ver, yo soy claro en que yo soy ese niño, como muchos, que perdió a su papá por alguna razón. Yo soy ese hijo que perdió a la mamá. Yo soy ese tío que perdió ese sobrino. Yo soy ese nieto que perdió ese abuelo. Pero el decir yo soy y estar aquí platicando contigo me hace al final de cuentas un tipo muy afortunado, porque entonces, ¿qué te toca a ti dar para que otras historias sigan su camino? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo me siento muy afortunado de lo que he vivido en distintos momentos de mi historia. Les dije, oye, yo pude ir a estudiar a Europa. ¿Cuánta gente de 100 niños, Rodrigo, que entran a la primaria? 2 llegan a la universidad. Sí. 1 se gradúa y .00033 tiene un doctorado. Y si ya nos vamos a que a Europa, no, bueno, Pues. ya se acabó. Yo me pude ir, pude sacar ese doctorado. Oye, es que eres muy brillante. No. Siempre cuando estás sentado en un lugar como este, o donde estés, es porque se lo debes a alguien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Voltear a ver a quién se lo debes. Y entonces, ¿qué te toca hacer para que esa persona siga su camino y ella o él voltea a ver a quién se lo debe? Wow. Y generas una cadena. ¿De qué se trata la educación? De contar tu historia de éxito. Sí. No la mía. No. Siempre se lo debes a alguien más. Cuando yo estaba en la Secretaría de Educación Pública o en la Secretaría del Ayuntamiento o de jefe de oficina del Secretario de Educación Pública en México con Lujambio, era, si algo te salió bien, volteen a ver a quién salpican. Y me decían los que están en la grilla, pero no, al contrario, esto es nuestro. No, salpica, porque a alguien más se lo debes. Claro. No, pues que nos van a... No importa que si te grillan, es una forma de entender la política. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Porque me siento con una gran deuda de decir cómo le hago para que otro siga su camino. Para mí eso es la política. Qué chingón. Me quedo así, estoy aprendiendo demasiado de ti. Me quedo así como no sé, perplejo, pero me quedo impactado. Sorprendido, porque sí. Eres el cuarto político que se sienta aquí, si no me equivoco. Y más que un político, te veo como un servidor público, que al final de cuentas lo he venido diciendo, que es un servidor público, alguien que le sirva al público. Y hace días estaba escuchando a la gente de la calle y me llegó una idea. En el distrito por el que yo voy, el 50-60% de las calles no están pavimentadas. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo se ponen a abrir nuevos malecones? ¿Cómo se ponen a abrir nuevos estadios? Sí, qué chingón que la ciudad crezca, pero ¿cómo puede haber calles todavía que no estén pavimentadas? Algo tan básico. Fíjate, tocas ahí un tema que es, sin importar los colores, ¿no? Así es. Del por qué estamos aquí. Yo no milito en ningún partido político. Les tumbé la puerta y estoy muy agradecido al PRI, al PAN y al PRD porque me hayan dejado entrar a la coalición. Nunca me he presentado en una boleta. Esta es la primera vez Felicidades. que estoy en esto, como tú.
Pero creo que uno de los grandes temas de la política no es por qué haces política, sino para quién haces política. Si no tienes claro para quién haces política, entonces no eres útil y entonces no estás en el lugar que te corresponde. Así es. No es un tema de los baches, es un tema de que no te importa el que pasa por el bache. Uh-huh. Si nos podemos ir a algo mucho más profundo, no te importa lo que le pasa a la gente que tiene que pasar por ese bache. Entonces, el gran tema de para quién haces la política es, ¿cuál es la política pública? Es la persona, cabrón. La persona. Esto no es, no, lo que yo pueda hablar de la Secretaría, del Ayuntamiento de Educación, siempre es pensando en el equipo. Es más, en la Secretaría de Educación Pública, en la CEPIC, hay una foto donde están todos los secretarios y muy pocas secretarias, por cierto. Ajá. Mi foto no está, no porque, qué bueno, cabrón, qué buen cabrón. ¿Por qué? No, porque está la del equipo. Ah. Yo quise ir a poner una del equipo. ¿Quieren que seamos justos? ¿De qué se trata este muro? No, pues que el muro donde hacen cierta, pues creo que reverencia a los secretarios, no. Yo estoy ahí por una cadena, pongan al equipo. Y los junté un día en la mañana, les tomamos una foto y está la foto del equipo. Entonces, ¿por qué? Porque la esencia es la persona. Así es. Y creo que eso se olvida en para quién haces política. Yo hago política para aquellos que están buscando una oportunidad más para salir adelante. Hago política por el tema de los jóvenes. Esta es la primera generación, su generación, por cierto, Sí. que va a vivir peor que la generación que le antecedió en 60 años. ¿Quién está hablando de eso? Y sin duda, hago política porque quiero que la gente cercana a mí se sienta orgulloso de todo lo que han hecho para que yo esté aquí, sin duda. Pero es importante para quién haces política y eso creo que se dice o se habla o se demuestra muy poco. Y estaría bien que toda la gente que vea este capítulo y más los que están contendiendo en alguna candidatura, que se hagan esa pregunta. Oye, es cierto, ¿para quién estamos haciendo la política? Es una muy buena reflexión. Ahorita que hablabas de la secretaría, tu oposición es también una exsecretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez. Ella está pues con la marca Morena y todo parece como si estuviera Rocha contra Quirino. ¿Tú cómo ves ese punto de vista? Esas fichas, porque al final de cuentas es una estrategia. Bueno, primero que nada, el respeto total para la ex secretaria. Uh-huh. Pero creo que si tuviéramos que hablar de Rocha y Quirino, pues en este caso es el verde va por allá, como Quirino. Ok. ¿No? Quirino se registró por el verde, bueno, Graciela está registrada por el verde, primero que nada. Uh-huh. Lo segundo, yo soy un activista por la educación. Ok. No soy un político. Ok. Mi activismo por la educación me ha llevado a fundar organizaciones como Mexicanos Primero en Sinaloa y decirle a los gobernadores, te estás robando el dinero que va destinado a los niños, y puse una pizarra ahí en la canasta que se llamaba abusómetro. Y estuvo durante 2 meses, ¿no? Y me dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Soy un activista por la educación. Mexicanos Primero es, antes que todo, una iniciativa científica. ¿A qué me refiero? Está en el CONACYT registrada como científicos. Entonces, ¿qué soy lo que hago yo? Investigo y luego efectivamente lo divulgo. Eso me llevó después a ser director general de Mexicanos Primero a nivel nacional y a empujar una reforma educativa que tenía que ver sobre todo con una profesionalización de los profes, que creo que no se divulgó de manera correcta y fue injusta con los profesores. Pero la reforma ahí está. Y todo eso para decir, bueno, luego cuando me invita Quirino, que yo me apellido Mejía López, ¿no? Sí. Crecí en la 21 de marzo, entre Rosales y Carvajal en el centro, en un departamento con mi mamá de 70 metros cuadrados. Estoy muy agradecido con Quirino Ordaz Coppel, pero ni me apellido como él, ni soy empresario, ni tengo terrenos, ni tengo acciones, ni tampoco, pues al final de cuentas no somos generación. Entonces cuando él viene y me invita, le digo, ¿y por qué yo?
Sí, yo lo que iba, cuando iba a Mazatlán, porque estaba trabajando en México en la organización, me iba a surfear los domingos, los sábados y los domingos. Entonces me dice, porque la gente te cree. Y le estoy muy agradecido porque sin pertenecer a ningún partido político, ni tener ninguna componenda con él, me abrió y me dejó pasar. ¿Qué hace eso diferente hoy en la contienda? Eso, yo tengo una causa, no soy un político. Si me hubieran ofrecido ser secretario de Agricultura, y yo no conozco de Agricultura, yo hubiera dicho, sería irresponsable de mi parte ser secretario de Agricultura. Sí, Así sí, porque es. no ¿Ok? conoces. Entonces la pregunta más bien es para la exsecretaria, ¿y usted qué conoce de educación? Ok. Porque eso tiene un impacto en los niños. Lo ha tenido en el aprendizaje. Ya les dije, presentamos una prueba en Planea que es nacional, no la hace la Secretaría. Y durante mucho tiempo yo denuncié que Sinaloa le hacía como mágicamente algo para ser sumamente mediocre y estar en los lugares 27, 26. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues si yo había andado de bocón, pues entonces demuéstrame que puede ser diferente. Y no fui yo, fueron los profes que necesitan acompañamiento y pasaron del lugar 27 al 2 en tercero de secundaria en el 2019. Ajá. Y del 25 al 2 en tercero de prepa durante el 2020. ¿Qué pasó ahora? Tumbaron el proyecto, se cayó el tema del aprendizaje, infraestructura, dejaron de invertir porque no le entienden de cómo se hacía. El otro día, pues justamente, primera infancia éramos los líderes. Tú quieres combatir la inseguridad o la violencia en una ciudad, métete a los programas de primera infancia, pero le tienes que entender. Si no le entiendes, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué hace diferente? Bueno, yo no vengo por el verde. Allá enfrente es donde vienen por el verde. Segundo, yo tengo una vocación, mi activismo, y eso me llevó a ser secretario. Y de manera concreta me registré por el Distrito 1. No me esperé a ver las alianzas, ¿eh? Acá se registraron por el Distrito 5 de Culiacán. Yo por el 1. Entonces, y 3, pues sí, mi tema es la educación. Si me hubieran dicho que fuera secretario de Agricultura, yo no hubiera aceptado. Lo demás habría que preguntárselo a la exsecretaria. Sí. Y ahorita que hablas de la educación y la juventud, ¿cuál es tu visión en el tema de los jóvenes y cómo podrías ayudar como político? Mira, yo creo que lo primero, esta es una generación que está mucho más informada que cualquier otra generación. La de ustedes. Sí, ¿no? Sí, claro. 32, 25, pero nadie está discutiendo de los problemas que ustedes tienen. Así es. Entonces, cuando yo me encuentro jóvenes y aquí me decían, no, te vamos a preguntar con todo. Sí, es que eso sí nos va a llevar a ser otro tipo de país. Y entonces, ¿qué vas a tener? Políticos que más vale que se preparen porque si no te los acabas. Sí. Porque la cuchara saca lo que hay en la olla, ¿eh? Si tienes políticos mediocres, hay que voltear a ver qué hay en la olla. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco? Yo quiero así, que venga y te pregunten y te obliguen y te digan y no te enojes porque te están cuestionando. Como Claudia Sheinbaum, como Rubén Rocha de Moya. Se enojan porque les preguntan. No, tienes que, cuando yo digo es que son irresponsables, es porque son políticos que no responden. ¿Cuál es el tema de la juventud? Hay que empezar a ver qué pasa con el mérito. Hoy tenemos más licenciados o ingenieros, pero ganan 21% más que lo que ganaban hace 10 años. Hoy tienes más licenciados, pero ganan 26% menos al final de cuentas de lo que les prometieron que iban a ganar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué te dijo tu mamá? Estudia para que seas alguien de provecho en la vida. Y hay jóvenes que están estudiando y salen y dicen, pues hice todo lo que mi mamá me dijo, pero el sueño de la meritocracia, de esfuérzate para que te vaya mejor, se está esfumando. Sí, se está acabando. Y eso genera frustración. Y la frustración, violencia. Así es. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo me quiero meter entre las patas de los caballos y por eso ando en esto. Juan, a ver, dice, las escuelas de todo el país deben estar en buenas condiciones, con áreas recreativas, áreas médicas, servicios sanitarios, en excelentes condiciones.
Con la ventilación adecuada, según la zona, una planta de maestros calificados y con horarios que permitan a las y los niños convivir con su familia y tener alguna actividad extraescolar de su elección. Artículo 3 y 4 constitucional. Eso está pasando ahorita. 41% de las escuelas en el país solamente tienen eso. 41%. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acompañarlos. Entonces, ¿qué significa eso? Programas específicos. En Sinaloa echamos a andar, aprendamos juntos. En Sinaloa echamos a andar, primero de primaria es muy tarde. En Sinaloa echamos a andar la estrategia de bandera blanca para bajar por debajo del 4% al analfabetismo. ¿Qué te quiero decir? Si nomás haces lo que te dictan en México, los vas a abandonar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Esto es bien importante. Si la escuela no genera oportunidades, reproduce desigualdades. Okay. Entonces, ¿qué tienes? Todos los días en Sinaloa, 857,000 niños desde inicial hasta universitario, que si la escuela no les está funcionando, va a generar desigualdades. Y si genera desigualdad, genera frustración. Y si genera frustración, violencia. Así es. ¿Y quién está diciendo algo de eso? ¿Por qué? Porque es como el bache. No les importa. Entonces, o no saben o no les importa. No sé cuál es peor, la ignorancia o el dolo. No sé cuál es peor, pero al final de cuentas creo que el tema educativo no está en la agenda de quienes hoy gobiernan. Sí, decía Nelson Mandela, la mejor arma para remediar es la educación. Antier tuvimos una junta, Sócrates y yo, y platicábamos sobre el tema de Viviendo. Y le dije, carnal, ¿ya te diste cuenta que Viviendo es prácticamente filantrópico? Es filantropía. ¿Por qué? Porque los temas que abordamos ayudan a mucha gente. Y sí es un negocio, eventualmente, pero el tema es más allá de la filantropía. Y uno de los temas que más fuerte nos ha tocado abordar son los niños. Y sobre todo el abuso que viven ellos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer para esas mamás que actualmente ya trabajan y no tienen dónde dejar a los niños en las estancias? No hay estancias. Y mucho menos con los perfiles adecuados que debe tener una estancia. Yo me quiero meter a este tema sobre todo con y te lo voy a responder en 2 tiempos, ¿no? La primera, que es muy técnica. Yo quiero las escuelas de tiempo completo de regreso, quiero las estancias infantiles y las guarderías. ¿Por qué? Porque eso le genera 2 horas y media más. La escuela de tiempo completo tenía la rareza de que era el único programa de política pública en México que había sido evaluado. Y bien evaluado. Eso no pasa. Pero este programa que estaba bien evaluado, lo tumbaron. Y la estancia y la guardería infantil, pues le permite oportunidades a las mamás, sobre todo jóvenes. Hasta ahí la parte técnica. Pero ¿de qué se trata esto? Y así, vamos dejando las hojas, que fluya. Esta es una elección donde el país que queremos formar no es de políticos. Si se lo dejamos a los políticos, ¿no? A los dinosaurios de antes. O sea, se trata de un país que debe construir una segunda victoria cultural. Uh-huh. ¿De qué se trata esta segunda victoria cultural? La primera fue un tiempo que a ustedes no les tocó, pero a sus papás sí, a sus jefes, que fue, hey, vamos a transitar del autoritarismo a la democracia por los votos, sin balas. Y entonces el que gane la elección, ganó, sobres. Eso no les tocó a ustedes, a sus papás sí y a mi generación. Pero ahora hay otra. Si hay algo que hoy está pasando, es la verdad contra la mentira. Y dicen, la mentira siempre ha estado metida en política. No, la mentira es hoy recrear la verdad. Y eso está causando populismos, que es el mayor estrago de nuestra era. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Tenemos políticos que no entienden la O por lo redondo, pero nada más se ponen a gritar y a decir cosas que causen risa. Ajá. Y entonces la consecuencia la va a pagar la población. Ejemplos, la pandemia. Se murió gente porque en el gobierno nunca dijeron la verdad. Acaba de salir un reporte que se murió 224,000 personas que no se tuvieron que haber muerto. Un abrazo tremendo a aquellos que hayan perdido un familiar. Es que están lucrando con las víctimas. No, estamos diciendo que los que hoy gobiernan son ineptos, pero además son irresponsables y son corruptos, porque mentir es corrupción. ¿Cómo abordarías tú la corrupción desde la política? La mejor forma de empezarla a abordar es, si le das más poder al poder,
más pronto te van a venir. Molotov. ¿Eh? ¿Y quién le inventó ese Molotov? Bueno, dice, ya luego me dicen, ¿cómo le dicen? No, es que si le das más poder al poder, más pronto te van a venir a joder. Entonces, ¿qué hay que hacer para abordar la corrupción? Ni todo el amor, ni todo el dinero. Cuidado. Afirma. Entonces, fíjense bien, vamos a los baches. Vámonos a Mazatlán. Yo pienso en Mazatlán, en Concordia, en Rosario, en Escuinapa, que son mi distrito. Sí. Pero te la voy a poner y te la voy a pichar. A ver. De Culiacán, ¿no? Diputado local. Diputados federales, ¿de qué partido son aquí? Pues todos ya sabemos. ¿Para qué les damos? Morena. Simón. Ujú. Alcalde, Morena. Gobernador, Morena. Presidente de la República, Morena. Y me estás hablando que tienen baches. Los 5. Se pueden poner de acuerdo bien pelado para hacer las cosas. ¿No? O se pueden poner bien pelado de acuerdo Para no hacerlas. Para no hacerlas. Así es. O para cobrarlas más caras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ni todo el amor, ni todo el dinero. En el caso de Mazatlán, justo, igual, les digo, cierren los ojos y díganme una obra en específico que ahorita, qué bien nos ha caído que esté desde el presidente de la República hasta el diputado local, todos del mismo color. ¿Cuál? Es más, ¿cuál es una de las broncas que tiene la ciudad? Que es un gran puerto. ¿Cuál es el peligro? Que no se convierta en Acapulco. ¿Por qué? Pues porque no pueden ni siquiera ordenar un tema como las bandas. ¿Cuál es el tema de las bandas? Es un tema de que si ya sabes que van a venir muchas bandas de Mazatlán, de Culiacán, de Durango, de Zacatecas, pues tú entras antes y te empiezas a poner de acuerdo, planeas, pero pues si no entiendes ni la O por lo redondo. Oye, ¿qué pues opinas? se hace un ¿Qué opinas conflicto. tú de lo que dijo Neto con A lo ver, de las bandas? entre las bandas y los hoteleros, las bandas. Punto. Pero es que ese no es el problema. Ajá. El problema ¿Cuál es la sería? ineptitud de la autoridad. Que no entra. Y a ver, y no hablo por el ombligo. Yo fui secretario del ayuntamiento en el 2011. Y ya había un buen de bandas y ya estaba la semana de la moto. Pero ¿qué tuviste que hacer? Pues platicar con la raza para decir, si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a acabar el destino. Y va a pasar lo que está pasando en Acapulco. Sí, sí. ¿No? Así es. Ah, bueno, entonces creo que no le ayuda. Oye, ¿cómo le haces con el tema de la corrupción? Tienes, muy importante, el poder corrompe. Así y el es. poder absoluto corrompe absolutamente. Exacto. ¿Cómo le haces para conectar con la chaviza? Diciéndoles la verdad. No te y cuesta trabajo. arriesgándote. ¿No? Bailando. Bailar porque es una forma de expresar. A ver, yo creo que Sí. el tema de la política es ciertamente un oficio, una actividad, ¿no? Una vocación. Una vocación, pero tiene que ver con quién eres. Así es. Tu autenticidad. Así es. Ahorita que ando saludando gente, he saludado hasta ayer 17,401 personas de mano. O sea, traigo mi compañera Aurora me ayuda y va con un qué chingón. contador. Cuando yo saludo a alguien que ya vi, no cuenta. Para darles una idea, pues eso es 16,000 personas caben en el Teodoro Mariscal. Háganse de cuenta que ya los invité a todos y yo los saludé de mano. Eso no cuenta redes sociales, no cuenta Facebook, no cuenta nada de eso. De mano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La gente te quiere ver y quiere ver qué tan auténtico eres. Entonces, ¿qué es lo que haces para con la chaviza y eso? Mostrarte como eres. Así es. Auténtico. ¿Y eso qué implica? Riesgos. No importa. Arriésgate, pero no dejes de ser lo que eres. O sea que Juan es un candidato de suela, sudor y saliva. Y sobre todo, pues yo espero que ser humano. Así es. Wow. Punto. Lo demás yo creo que es accesorio. ¿Vas a ganar? Voy a ganar. ¿Estás seguro? Voy a ganar porque las mujeres van a salir a votar. Fíjate cómo te lo estoy diciendo. Tal cual. Yo cuando les digo, soy Juan Alfonso Mejía, soy profesor, soy mazatleco, mi abuela es de Siqueros, mi abuelo es marinero, me quedé con mi mamá desde que tengo 6 años, ella trabaja en el ISSSTE y si estoy hablando con ustedes es porque una mujer me sacó adelante y las mujeres no saben echarse para atrás. Y además tengo nombre de telenovela. Juan Alfonso. No, y aquí en Viviendo honramos y respetamos el papel de la mujer, ¿sí? A mí me parece que ese es un gran tema. Yo tengo 2 hijas, Natalia y Nicole. ¿Estás rodeada de Rodeado. mujeres? Pues ¿Estás rodeado de mujeres? Siempre seré subjetivo con este tema de género porque
vengo de un matriarcado. Mis abuelos duraron 66 años casados y mi abuela, como buena maestra rural, aplicaba ahí la ley, ¿no? Luego, pues me quedé con mi mamá. Y luego tengo 2 hijas, Natalia y Nicole. Y entonces creo que una de las cosas, sobre todo en el respeto a la mujer, sé que ahora todas estas políticas feministas, ¿qué es lo más importante del feminismo? Pues la inteligencia y la capacidad que tiene un ser humano, mucho más allá, independientemente de qué tiene entre las piernas. Porque si hay algo que es una derrota intelectual, moral y política, es que tú digas solamente porque es mujer. No, es porque es lo que es, al ser lo que es como persona. Y entonces creo que todo este tema, pienso en mis hijas, yo les he dicho, ustedes son lo que son, no porque sean niñas o mujeres, no, es porque están siendo formadas para ser una buena persona. Y tú como servidor público, desde esa trinchera, ¿qué harías para fomentar y resarcir el abuso hacia la mujer? Mira, estas políticas, quizás porque lo viví, lo entiendo muy bien, nadie me va a hablar a mí de la violencia intrafamiliar. Sé de qué estoy hablando. Sí. Pero creo que una de las cosas que es muy puntual, apenas la mujer que lo está viviendo es la única que sabe de qué se trata. Claro. Yo no me atrevería a ir más allá. No, y como hijo también lo alcanzas a ver, ¿no? Pero le tienes que generar las condiciones para que pueda tomar decisiones. Entonces, claro, si tú le quitas la estancia y la guardería infantil, pues entonces le complicas la posibilidad también de salir adelante. De cada 10 puertas que yo toco, 4 son jefas de familia, solas. Entonces, le quitas la estancia y la guardería, le complicas esa condición. Le quitas la escuela de tiempo completo, tiene que regresar por el niño 2 horas y media antes, le complicas esa condición. Entonces, hay otro tipo de decisiones que ella tendrá que tomar, pero las que le compete en el ámbito público tendría que ver con generarle esas primeras condiciones económicas, y luego hay otras bien importantes. No podemos hacernos patos con el tema de lo que está sucediendo en los feminicidios. Sí, claro. Y querer negarlo. Eso no habla. Y sobre el bien tema de la acoso, sociedad. Respira profundo. Quiero saber tu punto de vista. Yo creo que este es un tema muy serio y que no podemos tener ninguna tolerancia con ese tema. Así es. Ninguna. Pública, privada, es tolerancia cero al acoso. Y entonces voltearnos para otro lado no habla del acosador, habla de nosotros. Entonces empiezo o termino esta parte por donde inicié. Cuando te voltees a ver el espejo, te sientes tranquilo. Cuando te volteaste para otro lado, viendo que había alguien que estaba acosando públicamente, cero tolerancia. Qué chingón, Juan, tu punto de vista, tu perspectiva, tu forma de ver la política como realmente es. Yo cuando decido meterme también a las patadas del caballo, hay un estigma. El PT, yo voy con el PT, pero trae el estigma de Morena. Y tú traes el estigma del PRI. ¿Te favorece o cómo le vas a hacer? Ahorita mencionaste muy fuerte que vas a ganar, pero ¿realmente crees que puedas ganar siendo parte de una coalición con el PRI? Yo creo que la gente termina, y déjame platicarlo entre tú y yo en privado aquí. Yo creo que la gente vota por el mono. Así es. Ahí quería llegar. Eso es bien importante. Son las elecciones del mono estas. Ahora, es bien importante esto que lo comentábamos. La gente todos los días toma decisiones. Tú y yo tomamos decisiones. Sócrates toma decisiones. Sí, claro. Pero no todos están dispuestos a asumir el precio de tomar esa decisión. Tú no te quieres asumir 100% como petista, porque tienes toda una serie de reflexiones que buscas defender tu libertad. Yo igual. No milito en ningún partido político. Okay. Mi libertad tiene un costo y un precio. Quizás tú podrías ir buscando otra posición, quizás te hubieran mandado por una pluri, eres un tipo sumamente talentoso, Gracias. pero quieres ser libre.
Ah, cabrón, pues entonces vive tu libertad y ve y juega un distrito por calle. Ah, bueno. A mí me ha tocado vivir distintos episodios, afortunadamente, con Alonso Lujambio en la Secretaría de Educación Pública, con Emilio Goicoechea en el Partido de Acción Nacional en su gobernatura en el 98, con Alejandro Higuera en el 2011, con Claudio X González en Mexicanos Primero, con Kirin Ordaz en la Secretaría de Educación Pública y así sucesivamente. Y me dicen, entonces tú eres de este otro. Soy profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces me dicen, con plaza de tiempo completo. Entonces te la regaló Cuen. No, es el CONACYT. Entonces siempre te quieren adjudicar un mote. Si tú vives tu libertad, entonces vas a pagar la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Mira, probablemente desde que tengo 18 años dije, un día me voy a presentar a una elección. Y hoy tengo 50. Wow. Y esta es la primera vez. ¿Lo decretaste? Lo decreté, pero entiendo que pagué muchas consecuencias por haber querido mirarme al espejo y decir, me siento tranquilo mismo. Y pagué la consecuencia, pero me siento tranquilo conmigo mismo. Yo creo que una vez un amigo me dice, el éxito es acostarte en tu cama en las noches con la cabeza tranquila, con el corazón contento de que estás haciendo las cosas bien. Qué importante eso que dices. Para mí durante mucho tiempo el éxito era una curul. Para mí el éxito era un puesto, ¿no? Y con el paso del tiempo aprendí que el éxito se mide a partir de que la gente que te rodea le brillan los ojos cuando tú estás ahí. Wow. Gracias. Con eso me quedo. Qué bonito. Para mí eso es el éxito. Y ese es el tipo de político que soy y estoy dispuesto a pagar el precio y así voy a ganar. Ánimo, pues. Así va a ser. La neta, estas Decretado. elecciones, como dijo Juan, él va a ganar por el apoyo de las mujeres. Yo también voy a ganar por el apoyo de los jóvenes. Bien. Una de mis tareas principales es que los jóvenes salgan a votar. Hay un porcentaje muy grande de los jóvenes que no salen a votar. Y una de las tareas principales que estoy haciendo ya recorriendo mi distrito es alentando a los jóvenes. Como tu propuesta es la educación, yo desde mi trinchera trabajaré arduamente para que todo mundo tenga una vivienda digna. Es un derecho y nadie lo exige. Y yo soy de la idea de que el no tener una casa propia también genera violencia. Los jóvenes tienen esa bronca que dicen, nunca voy a tener una casa. Exacto. Porque están carísimas. ¿Cuándo voy a llegar? Es verdad, sus papás sí las tuvieron y hoy los jóvenes están muy lejos de esa realidad. Yo ya trabajé en un proyecto, o sea, ya diseñé una casa. Yo te ayudo en eso. Perfecto. Pues yo Por le voy a dentro. decir a los dos que no van a ganar. Ya están ganando. Gracias, carnal. Porque gracias. al compartir, al estar haciendo todo esto que hacen es ganar. Pero déjame decirte una cosa, a ver luego cómo nos toca, porque no me puedo quedar con esta parte. Ajá, Que adelante. es, oye, cuando trato de explicar de qué se trata la elección, es haz de cuenta que se te descompuso el refrigerador. Sí. Y entonces llega el carpintero y te dice, yo vengo a arreglar el refri, y saca el serrucho. Y entonces usted le dice, pero ¿tú cómo me vas a arreglar el refri? No se preocupe. Usted primero fírmeme el contrato que es la letra de su casa y me la endosa. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Usted confíe. Nosotros somos diferentes. Ajá. No tiene por qué preocuparse. Saca el serrucho y entonces empieza a pegarle al refrigerador. Y dice, oiga, pero si sale mal, nada va a salir mal. Pero es verdad. Si sale mal, pues después la patria se lo recompensará. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Pues que tienes que taparte los ojos, entregar quién eres, no lo permitas, entregar quién eres y entonces confiar con los ojos cerrados. Pero si algo sale mal, no te puedes ir a quejar a ningún lado. Así Porque es. acaban con el de transparencia, porque acaban con el que organiza las elecciones, porque el gobernador se vuelve un súbdito, no es un empleado del pueblo, porque el diputado solamente está buscando a quien le sirve volteando para arriba y la gente se queda sola. De eso se trata esta elección. Tenemos que construir nuestra casa siendo respetuosos de lo que cada uno somos. Así es que estoy seguro que sin importar el partido político donde estemos, en tal cual, lo importante es reconocernos al vuelo. Qué chingón. Así es.
Qué chingón. Y no ignorar. No Ni ignorar. madres. No darle la espalda, no al pueblo, no olvidarte de quién eres. Así es. Pues son las elecciones más importantes. Mencionabas en el preámbulo que estábamos como en el 88. Hablaste de tus mentores. Me gustaría finalizar recordando esa parte, porque le comentaba aquí a Juan que un amigo mío, Peña, que le mando muchos saludos, que estoy seguro que está viendo este capítulo, me dijo: Saludos al Gran Peña. te tocó desvirginizarte en una campaña muy complicada, me dijo. Porque el día que me pasaron sucesos extraños, pues le hablé y le dije: oye, está pasando esto. Y me dijo: te dije, pero si tú te vas al frente sin miedo, lo vas a lograr. Pues parte de pagar los precios. Me dijo: no te preocupes, me dijo. Esas personas, o la oposición, después les conviene negociar contigo. O sea, no, si ven tus capacidades y te quieren mover la olla, como tú dijiste, tú sigue para adelante. Están viendo tus patas flacas, o sea, eso que dijiste ahorita. No, yo le doy para adelante. Entonces, yo te mencionaba y te contaba eso, y me contaste que estamos como en el 88. ¿Lo pudieras explicar aquí a la audiencia, por favor? Me encantaría equivocarme, pago por equivocarme, Okay. de que reconozcan tu mérito. Esta gente no le importa el mérito. Tan es así que le hablan al carpintero y no al que realmente conoce de reparación de refrigeradores. Así es. Eso es bien importante, Ajá. porque entonces tienes a agrónomos enfrente de Pemex. Uh-huh. O, si hoy me preguntas, dame 3 nombres de los secretarios actuales del gobierno del estado, no te los puedo dar porque no me los sé. Pero puedes decir apellidos y les vas a No, atinar. Claro. Son cuates, son cuotas, ¿no? Familiares. Entonces, va a ser bien importante el tema de el mérito contra la mediocridad. Exacto. Y los sinaloenses estamos acostumbrados al talento, al coraje, a la garra. ¿Por qué habríamos de conformarnos con unos cuates que son mediocres cuando nosotros no lo somos? Así es. ¿Qué es un Entonces, mediocre? El que crea la mitad. Medio cree. Totalmente. Y medio crea. Y es Pues sí. tibio, ¿no? Y es tibio. Es tibio. Entonces, vaya, yo más allá del tema de que me comentabas, el tema del 88 fue una elección de ruptura. Y fue la elección donde se cayó el sistema famoso, no nos metemos en frases, etcétera, pero fue a partir de esa elección se decidió una cosa en México. Pues ganó Cárdenas, de hecho. Yo creo que efectivamente ganó Cárdenas, pero lo que sí creo es que a partir de ahí hubo una realidad, y es que si querías transformar a México, se pusieron de acuerdo en que el camino eran los votos, y el eje conductor para eso, o el instrumento, eran los partidos políticos, y quien tuviera votos a través de partidos políticos en elecciones, iba a ir sucediendo el poder uno tras otro. Y eso nos evitó guerras, nos evitó broncas, violencias, cosa que creo que es una transición exitosa, una alternancia. En eso ya nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Por qué esta elección es tan importante? Porque ese acuerdo, donde habíamos dicho los votos y las elecciones, lo están transformando. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo? Pues es como el amigo que subió en la escalera al segundo piso y entonces pues ahora tumbó los peldaños y le dice, bríncale. Oye, pero tumbaste los peldaños. Pues sí, no, pero pues ahora todo es derecho, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de saber si vamos a seguir teniendo elecciones que sean equitativas para ver cómo sucede el poder uno a otro. Podemos seguir teniendo elecciones, lo que no quiere decir que haya democracia. Lo que no quiere decir que haya igualdad de circunstancias. ¿Qué es lo que les toca a ustedes en esta próxima elección, a los jóvenes? Jóvenes, y háganle caso a Rodrigo. Gracias. Son los próximos 30 años de su vida. ¿Qué tipo de país, qué tipo de estado, qué tipo de ciudad quieren? Uno donde puedan gritar y decir por qué no están de acuerdo, o uno donde tengan que agachar la cabeza y vivir de rodillas. Así es. Yo prefiero morir de rodillas, pero con la verdad, que quedarme de pie en Emiliano la mentira. Zapata. Y la verdad siempre te hará libre.
Por supuesto. Oye, Poncho, te digo Poncho porque ya te agarré confianza. Dile yo Ponchito también. Sí, Sinaloa es el granero de México. Tú como diputado federal, ¿qué vas a hacer por los agricultores? Les mando un abrazo a Rosario, a Concordia, Escuinapa, sobre todo porque he platicado con ellos. Mi corazón está en la educación y entonces yo decía, bueno, obviamente yo quiero pertenecer a la Comisión de Educación. Caminar me ha enseñado que tengo que pertenecer a la Comisión o de Agua o de Agricultura. Así es. Porque traes ahí pendientes dos cosas. Una, los apoyos, había 13 programas que estaban destinados a los agricultores. De los 13, ¡pum!, les pegaste. Quedó bien pesca. Sí. Que son 7,500 pesos, 625 pesos al mes, algo así les dan, ¿no? Pero les quitaron motores a los pescadores, les quitaron redes, les quitaron chinchorros. En el caso de los agricultores, les quitaron fertilizantes, les quitaron cualquier... ¿Todo lo apoyo? Acerca, financiera rural. Sí. Y luego ni les con pagan, ellos, ¿no? aparte. Y luego ni les pagan. O los dicen que son de las oligarquías, etcétera, etcétera. Y luego, entonces, hay que meterse a recuperar esos apoyos para los pequeños productores. Y luego traemos un tema que es la presa Santa María. Sí. La presa Santa María no está acabada, hay que acabarla. Eso se tiene que negociar allá. Y segundo, no está negociado el sistema de riego. Y si no negocias el sistema de riego, son 50,000 pesos por hectárea. Es decir, vas a tener, por cierto, que ahorita no hay agua, jóvenes, no hay agua, ese es un tema del futuro. Pero hoy tienes presas al 26%, no está el tema del sistema de riego, pues ¿qué va a pasar? Vas a acabar completamente con esa agricultura. Y un abrazo a la campana. En la campana que acabo de estar en el ejido, pues no llega ni siquiera el tubo de agua. Sí. Y entonces, ¿cómo es posible que se les olvidó el tubo de agua cuando todo el pueblo vive de eso? No les importan las personas. Ese es el problema. Y ese es mi compromiso, atravesarme en esos temas. Pues gracias. Pues muchas gracias por compartir tu Me tiempo. emocioné, discúlpame. Sí, Muchas sí, gracias sí. por aceptar la invitación de nosotros para ti. Y pues aprovechar el espacio, ¿no? De que la neta he caminado ya a calles y ¿sabes qué me dicen los plebes? ¿Cuánto me vas a pagar? Plebes, no vendan su voto. No vale la pena vender un voto por una licuadora, por un colchón. Mi partido no tiene recursos para andar dando licuadoras ni colchones, pero yo personalmente sí tengo la energía y la capacidad para pegarme la madre durante esos 3 años después del 2 de junio para trabajar para que tengan mejores espacios, mejor deporte y que logren tener su vivienda. No venden el voto, plebes. Salgan a votar, vayan por el mono, como dice aquí Juan. Aprendan a hacer el voto cruzado, metan en YouTube qué es un voto cruzado. ¿Qué es un voto cruzado? A ver, senador, pues me gusta Ferreiro. Diputado federal, me gusta Juan. Diputado local, pues me gusta Rodrigo. Pueden hacer de todos. Al final de cuentas es muy personal, la política es muy personal, ya no es por colores. Van a ser años bien chingones de transición, disruptivos, de cambios. Y estoy seguro que vamos a abrir la brecha para que los jóvenes se metan a la política. Mientras sigamos dejándole el poder al poder, no va a haber cambios. Yo ya lo viví como empresario, yo ya lo viví como ciudadano. Me di cuenta que si no dependía de mí, si no depende de todos, pues ¿de quién depende? Hay que meternos y hay que apoyar y hay que escuchar y hay que conocer bien al candidato. Así es. Y muchísimas felicidades por este programa. Muchas gracias. Qué bueno que me pude colar aquí. No, a gracias a con ti ustedes. por estar aquí. A mí me gusta decir que la tarea es de todos. Así es. Porque a mí me toca inspirar, me toca derribar barreras, me toca construir puentes para que los demás sigan su camino. Pero no se les olvide, si a mí me toca inspirar, a ustedes que les toque el 2 de junio. Ir a votar. Claro. 2 de junio, plebes. Ya me estoy imaginando ese día. Oye, otra cosa que no se nos olvide. La seguridad de las elecciones. A mí mis brigadistas me dicen, güey, prepárate porque pues, una cosa ya sabemos, dice, vas a hacer que la raza vaya a votar, pero hay que asegurar que ese voto llegue y se califique, porque hay mucho robo de votos, incluso hay gente que las levantan, güey, incluso hay gente que le agarran su familia, o sea, ¿qué rollo con eso? ¿Cómo vas a hacer tú que tienes sindicaturas donde a veces es más factible que pase eso a una colonia aquí de Culiacán? Sobre todo hay que ser muy claros, y es que
A la autoridad estatal le corresponde la responsabilidad de presentar un plan, una ruta crítica de cómo va a garantizar el tema de la seguridad para el día de las elecciones. Así es. Y durante este proceso. Entonces, es muy importante. La autoridad estatal es responsable y debe de presentar ese plan. Hay que exigirlo. Así es. Eso es muy importante. Porque si no, pues ahí andan presumiendo obras faraónicas que como en Roma. Y yo lo que digo, pues sí ha de ser, no menos que sea que como Calígula, que quiso hacer de su caballo el cónsul. Y entonces ahí pues terminan nombrando a puro caballo, por no decirles de otra forma, sí, ¿no? Sí. Entonces, que se concentren en lo que tienen que estar concentrados y no aplaudiéndole ahí al emperador. Así es. Excelente. Pues muchas gracias, Juan Alfonso, por estar aquí en este espacio de Viviendo. La verdad que detrás de un político o un servidor público que quieres ser, veo a un gran ser humano, a un gran padre, a un gran esposo. Y pues con eso me quedo, ¿no? Gracias por todo lo que compartiste y pues para mí fue como que aprender. Muchas así gracias. Eres profesor, entonces aprendí de ti. Muchas gracias. Gracias. Y a toda la gente ahí en casa, gracias por ver el capítulo, compartan, denle like, suscríbanse a la campanita, vean, no todos los políticos son iguales, aquí lo pueden constatar. También dijo algunas frasecitas muy chingonas para el día a día de ustedes. Seguiremos trabajando duro para traerles ese tipo de entrevistas y juntos a seguir viviendo. Ahí está. ¡Ánimo! Es todo. Salió bien perra, carnal. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando